Bueno, continuando con el caso Nadege Dorsema y otros o masacre de Guayavín, vamos a abordar el caso ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que aclarar algo. Antes de llevar una petición al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debemos agotar la vía interna de cada país, la justicia interna de cada país, ya que es un requisito de admisibilidad que exige la Comisión Interamericana. Si uno no agota la jurisdicción interna, le van a rechazar la demanda en el sistema interamericano. Entonces, el primer requisito es agotar la jurisdicción interna y hay plazo de acudir a la Comisión Interamericana dentro de los 6 meses siguientes a la conclusión de las investigaciones internas sobre los hechos que se acuden a la Comisión. Bueno, el trámite ante la Comisión. El 28 de noviembre de 2005 la Comisión recibió la petición fechada del 26 de noviembre de 2005 y le asignó el número 135105. El 26 de marzo de 2007 transmitió a las partes pertinentes al Estado solicitando que dentro del plazo de 2 meses presentara su respuesta de conformidad en lo establecido en los artículos 30.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante el reglamento. La respuesta del Estado fue recibida el 13 de julio de 2007. Cuando uno acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la demanda como tal se le denomina petición, ya que en la Comisión se maneja un lenguaje, un idioma diplomático, suave. ¿Qué dice la petición de los ciudadanos haitianos? Los peticionarios expresan que Haití y la República Dominicana experimentan un contexto de constantes migraciones de trabajadores haitianos hacia la República Dominicana, dadas las difíciles condiciones de vida que se presentan en Haití. Agregan que estas migraciones muchas veces se efectúan en condiciones extremas, marcadas por la falta de parámetros legales y por actitudes discriminatorias. En particular, se alega que lo sucedido a las presuntas víctimas no son hechos aislados, sino que se encuadran dentro de un contexto global de maltrato y discriminación recibida por los ciudadanos haitianos por parte de los agentes del Estado dominicano, en especial en la frontera entre los dos países. En este contexto, los peticionarios alegan que un grupo de 28 personas haitianas procedentes en su mayoría de la zona de Pilate, noroeste de Haití, habrían pagado a una persona para que los transportara a la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, con el objeto de trabajar, comercializar artículos y estudiar. Se alega que el 17 de junio del 2000 cruzaron la frontera entre Guanaminte, Haití y Dajabón, República Dominicana, durante el día del mercado binacional y pasaron una noche cerca de Dajabón. En la madrugada abordaron un camión que los llevaría a Santiago de los Caballeros. Los peticionarios alegan que aproximadamente a las 3 de la mañana del 18 de junio de 2000, el camión llegó al puesto de chequeo localizado en la localidad de Botoncillo, municipio de Guayubín, provincia de Montecristi, en la República Dominicana. En dicho lugar, el camión habría sido interceptado por 4 miembros del Departamento de Operaciones de Inteligencia Fronteriza perteneciente a las Fuerzas Armadas, en adelante el DOIF, DOIF, quienes se encontraban patrullando e inspeccionando vehículos. Agregan que los miembros del DOIF dieron la señal de detener el camión, siendo ignorada por el chofer del vehículo, quien habría emprendido la marcha. Expresan que como consecuencia, los militares comenzaron una persecución del camión a lo largo de 17 kilómetros, abriendo fuego indiscriminado en su contra con fusiles oficiales M16. Mencionan que, según declaraciones de testigos, los militares que perseguían el camión podían observar que habían personas en su interior. Agregan que posteriormente el vehículo se volcó en una curva a unos 5 kilómetros de la localidad de El Copey, como consecuencia de la muerte del chofer causada por el impacto de los proyectiles. De acuerdo a los peticionarios, las fuerzas militares dominicanas habrían seguido disparando contra las presuntas víctimas, quienes atemorizadas intentaban huir del lugar, por lo que argumentan que se trató de una ejecución extrajudicial, al menos respecto de Nadege Dorsema y Pardis Fortillus.
Menciona a los peticionarios que como consecuencia de dichos hechos y en virtud del actuar desproporcionado de los agentes del Estado, perdieron la vida Jacqueline Máxime, Fritz Alce, Roselén Temerums, Ilfaudia Dorsema, Máximo Rubén de Jesús Espinal, Pardis Fortilus y Nadej Dorsema. Y por otra parte resultaron heridos Joseph Selafoy Pierre, Sylvie Termeus, Roland Israel, Rosemary Doll, Josué Máxime, Michael Florentín, Celicia Petithomme, Stilling, Sonny de Nora, Alfonso Remis, Renaud Timat y Honorio Winnick. 5 de gravedad y otros con lesiones permanentes. Informan los peticionarios que después del accidente algunas de las presuntas víctimas de la llamada masacre de Guayubín fueron trasladadas y detenidas arbitrariamente en los centros de detención de las ciudades de Montecristi y de Dajabón, sin que fueran informadas sobre los motivos de la misma. Afirman al respecto que los agentes del Estado que procedieron a su arresto y detención no les pidieron identificación y que los tribunales no evaluaron su legalidad. Asimismo informan que después de su detención fueron expulsadas de República Dominicana sin que se hubiera determinado de manera judicial o administrativa su estatus jurídico. Los peticionarios alegan que el 19 de junio de 2000 agentes del Ministerio de Defensa iniciaron una investigación sobre los hechos ocurridos y el 24 de junio de 2000 se levantó de oficio un acta de acusación dictada por el fiscal del Consejo de Guerra de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en contra de 4 de los militares involucrados en los hechos, por el crimen de homicidio voluntario. Señalan que el juzgado de instrucción del Consejo de Guerra de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional concluyó que en este caso existían indicios serios, graves, precisos y concordantes que comprometían la responsabilidad penal de los militares inculpados para que fueran juzgados de conformidad con la ley. En virtud de dichas consideraciones, recomendó que los acusados fueran juzgados ante el Consejo de Guerra de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas, como presuntos autores de la violación de los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano. Afirman que a pesar de la existencia de un mandamiento de prisión con fuerza ejecutoria dictado por el magistrado procurador fiscal en contra de los acusados, esta nunca fue materializada. Los peticionarios señalan que el proceso militar fue iniciado de oficio y que las presuntas víctimas o sus familiares no pudieron presentarse como parte civil porque el artículo 8 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas lo prohíbe. Exponen que en virtud de la falta de transparencia en el proceso militar y la imposibilidad de constituirse en parte civil del proceso, Telusma Fortilus, Rosemont Dorsema, Nerve Fortilus, Alce Grinafor, Alce Rutó, Mirad Dorsema y Honora Tenerus, familiares de las presuntas víctimas, interpusieron en el año 2002 una querella ante el Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Montecristi. Informan que los militares implicados fueron citados en 4 diferentes ocasiones por el juez de instrucción del Distrito de Montecristi, pero nunca comparecieron. De acuerdo a los peticionarios, frente a la no comparecencia de los militares, el juez resolvió proceder con el interrogatorio de los familiares de las víctimas. Sin embargo, antes del interrogatorio, el mismo juez de la causa habría ordenado su suspensión alegando que el caso estaba pendiente en un tribunal militar. Los peticionarios señalan que la anterior situación generó un conflicto de competencias de derecho, por lo que el 12 de marzo de 2003 los familiares de las presuntas víctimas interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana un recurso para que dirimiera el conflicto de competencia, pidiendo una declinatoria del caso del Tribunal Militar a la justicia ordinaria. Los peticionarios informan que al momento de la presentación de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal no había resuelto la contienda de la competencia, lo que constituía retardo injustificado en la decisión de los recursos de jurisdicción interna. Al respecto alegan que se informaron a través de las observaciones del Estado presentadas ante la Comisión Interamericana el 13 de julio de 2007, que la Suprema Corte de Justicia el 3 de enero de 2005 había resuelto la contienda de competencia en favor del fuero militar. Asimismo, los peticionarios manifiestan que el resultado del proceso seguido en la jurisdicción militar fue una sentencia de fecha 5 de marzo de 2004 emitida por el Consejo de Guerra de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas, en la cual se declaró culpables a 3 militares. 2 fueron condenados a 5 años de reclusión y 1 a 30 días de suspensión de funciones y se absolvió al 4º militar implicado.
Tras el mencionado fallo, los 2 militares condenados a reclusión apelaron la sentencia y el 27 de mayo de 2005 el Consejo de Guerra de Apelación Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional modificó la sentencia de primera instancia y ordenó el descargo de los condenados de acuerdo con los artículos 321 y 327 del Código Penal Dominicano. Los peticionarios indican que en cuanto a la investigación y sanción de los hechos de la petición, el Estado privilegió la jurisdicción militar sobre la civil. Argumentan que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en la relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional. En relación con el artículo 24 expresan que la situación planteada no es una excepción en la República Dominicana, sino que los abusos de este tipo son frecuentes. Además, alegan que hubo un tratamiento discriminatorio de las presuntas víctimas, tanto el 18 de junio del 2000, así como durante el proceso judicial que fue inadecuado e inefectivo. En cuanto a los requisitos de admisibilidad del presente reclamo, los peticionarios alegan que no debe aplicarse la regla contenida en el artículo 46.1a de la Convención Americana, en virtud de que se ha impedido a las víctimas agotar los recursos adecuados en la jurisdicción interna. ¿Qué responde el Estado dominicano? El Estado dominicano alega que el presente caso se refiere a un camión en el tramo carretero Botoncillo-Copey y jurisdicción de Montecristi. Embistió un puesto de chequeo y luego se accidentó. Agrega que siendo las 3 de la mañana el día 18 de junio de 2000, el personal del DOIF, conjuntamente con miembros del Ejército Nacional del puesto militar de Botoncillo, ordenaron detener a un camión marca Daihatsu cubierto con una lona respecto del cual se tenía información de que intentaría pasar drogas. Indica también el Estado que el camión embistió al personal militar que se encontraba en el puesto militar, viéndose estos en la necesidad de realizar un disparo al aire. Al no detenerse el autobús, los miembros de la patrulla habrían realizado disparos a los neumáticos del vehículo, lo que provocó que el mismo se accidentara, determinándose que debajo de la referida lona se encontraban aproximadamente 30 nacionales haitianos, resultando 7 muertos a causa del accidente y 3 heridos, por lo que la Secretaría del Estado de las Fuerzas Armadas ordenó la investigación correspondiente a una junta mixta de oficiales generales, mediante su oficio número 15.012 de fecha 19 de junio de 2000. Señala el Estado que como consecuencia de la volcadura del camión donde murieron 6 nacionales haitianos y un dominicano, la Junta Mixta de Oficiales Generales realizó la investigación y recomendó que fueran juzgados 4 militares por el Consejo de Guerra de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como presuntos autores de violar los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Código de la Justicia de las Fuerzas Armadas, ley número 3483 del 13 de febrero de 1953, que indica: son también de la competencia de las jurisdicciones militares las infracciones cometidas por los militares en el ejercicio de sus funciones, sea cual fuere el lugar donde fueren cometidas. Si la infracción ha sido cometida en el extranjero, el procedimiento se intentará después de la vuelta del inculpado a la República. Menciona además el Estado que los tribunales militares solamente estatuyen sobre la acción pública y que el presente caso se trata de un expediente en proceso de liquidación regido por las normas procesales anteriores al 27 de septiembre del 2004, fecha en que entró en vigencia el Código Procesal Penal Dominicano, Ley 76-2002. Por lo que tuvo que ser conocido por las normas del antiguo proceso establecido en el Código de Procedimiento Criminal. El Estado agrega que la Suprema Corte de Justicia rechazó la demanda de designación de juez de la justicia ordinaria interpuesta el 12 de marzo del 2003 por Teluzma Fortilus, Rosemondo Sala y otros, según resolución 25-2005 de fecha 3 de enero de 2005. El fallo de la Suprema Corte de Justicia advierte que, cuando 2 o más tribunales de igual grado se encuentren apoderados del mismo litigio y el peticionario haya aportado la prueba de ello, él o los tribunales apoderados posteriormente deberán desapoderarse en provecho del que estuviese originalmente apoderado del asunto. En caso de que ninguna de las partes lo solicite, los jueces podrán actuar de oficio y desapoderarse, quedando única y exclusivamente el tribunal apoderado originalmente.
De acuerdo al Estado, el anterior razonamiento se encuentra fundado en los siguientes preceptos. A. Artículo 382 del Código de Procedimiento Criminal de 1884, que establece que en materia criminal o correccional habrá lugar a designación de jueces por la Suprema Corte de Justicia y en materia de simple policía por los tribunales de primera instancia. Cada vez que los jueces de instrucción y los tribunales correccionales o criminales, así como los juzgados de policía, que no dependan los unos de los otros, estén amparados del mismo delito o de delitos conexos o de la misma contravención. Y B. Artículo 28 de la Ley número 834 del 15 de julio de 1978, que establece que si el mismo litigio está pendiente en dos jurisdicciones del mismo grado, igualmente competentes para conocerlo, la jurisdicción apoderada en segundo lugar deberá desapoderarse en provecho de la otra si una de las partes lo solicita. En su defecto, puede hacerlo de oficio. El Estado alega que por tratarse el presente caso de una infracción de tipo penal prevista y sancionada en la legislación dominicana, el Consejo de Guerra de Primera Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se apoderó de la competencia y las Fuerzas Armadas de la Nación han esclarecido tan lamentable incidente. De igual manera, el Estado manifiesta que es erróneo afirmar que los tribunales militares no podían conocer del caso, en vista de que el derecho interno dominicano concedía tales facultades en distintos ordenamientos jurídicos. Además, el Estado señala que la República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos lo hayan adoptado. No obstante, la soberanía de la nación dominicana como Estado libre e independiente es inviolable. Agrega que en la República Dominicana las leyes de policía y de seguridad obligan a todos los habitantes del territorio y que se reconoce como finalidad del Estado la protección efectiva de los derechos humanos y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro del orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Asimismo, el Estado afirma que el artículo 8, seguido de los artículos 70 y 92 del Código de Justicia Militar, Ley 3483 de fecha 13 de febrero de 1953, establece el procedimiento para una indemnización o una revisión de un caso ventilado y juzgado por los tribunales militares y cuya sentencia haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, recurso que las partes no han ejercido a la fecha. En virtud de lo anterior, solicita que no se admita la petición en vista de que no se han agotado los recursos internos. En el próximo episodio analizaremos de admisibilidad que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para resumir, hoy aprendimos que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentan peticiones, no demandas, que los demandantes no se llaman así, sino peticionarios. Ante la Comisión Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no se demanda a una persona natural en particular, no se demanda a un presidente, a un policía, a un soldado, a un militar, a un general, a una persona en particular. Ante el Sistema Interamericano demandamos a los estados como entidad jurídica. Se solicita que se declare responsablemente al Estado por la infracción de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debemos agotar previamente las instancias jurídicas nacionales. Hay excepciones a esta condición que estudiaremos más adelante y que el término para recurrir al sistema interamericano es de 6 meses contados a partir de la sentencia o fallo o decisión judicial o administrativa que pone fin en el país a los hechos que sometemos a su conocimiento. Dentro de los 6 meses siguientes a la finalización del caso, podemos acudir al sistema interamericano si consideramos que el proceso no se llevó de manera adecuada o violando las normas en que debía fundarse. Entonces los espero en el próximo podcast donde analizaremos las condiciones de admisibilidad de esta petición ante la Comisión Interamericana.